Vamos a hablar de hongos microscópicos que afectan a nuestra vida, sobre todo la importancia culinaria o en la alimentación de esos hongos microscópicos que la naturaleza de manera muy sabia ha sabido poner a disposición nuestra y que nosotros hemos sabido también utilizar para nuestro beneficio, sobre todo de cara a cosas que nos explicará Jorge, como pueda ser pues desde la elaboración de la cerveza, del pan y de muchísimas otras cosas que vamos a poder precisamente escuchar al mejor especialista que podíamos contar y que bueno, pues que contamos con él en esta mañana de domingo en estas Tierras Altas de Soria, en esta 5ª edición de la Feria Micológica de Tierras Altas. Y yo nada más darle las gracias, de verdad que es impresionante el poder contar pues en esta feria, en esta 5ª edición contigo y que sobre todo pues que podamos aprovecharlos todos de su conocimiento. Pues nada más, le damos un fuerte aplauso. El título de la conferencia es El microcosmos en tu plato, el poder de las levaduras. Piensen por un momento en algo tan cotidiano como un trozo de pan recién hecho, una masa que crece lentamente sobre la encimera o una copa de vino compartida en la mesa. Son escenas normales, casi automáticas, y precisamente por eso rara vez nos preguntamos qué hay detrás. Pero detrás de estos gestos tan sencillos hay un mundo invisible que lleva miles de años transformando nuestra comida, nuestra cultura y también nuestra forma de entender la naturaleza. Ese mundo es el de las levaduras. Cuando hablamos de levaduras, hablamos de hongos microscópicos unicelulares, formados por una sola célula. No las vemos, no las oímos y durante la mayor parte de la historia ni siquiera supimos que existían. Y sin embargo, su capacidad es extraordinaria. Se alimentan de azúcares y los transforman en gas, alcohol y otras sustancias que cambian la textura, el aroma y el sabor de los alimentos. Dicho de una manera muy simple, las levaduras convierten algo aparentemente sencillo en algo mucho más complejo y valioso. Durante siglos, la fermentación pareció casi un milagro. Los antiguos egipcios veían como una masa empezaba a crecer y a llenarse de aire, y cómo ciertos líquidos dulces cambiaban con el tiempo de olor, de sabor y de naturaleza. No tenían microscopios ni conocimientos de microbiología. Solo sabían que allí ocurría algo extraordinario. Mucho después entendimos que detrás de ese prodigio estaban las levaduras, trabajando en silencio. Y eso es justamente lo que quiero compartir hoy, que las levaduras no solo hacen que el pan suba, sino que también ayudan a explicar sabores, tradiciones, procesos nutricionales y algunas ideas claves sobre el futuro de la alimentación. Se trata más bien de entender lo suficiente como para apreciar que detrás de algo tan familiar como el pan o el vino hay una lógica biológica fascinante. Una lógica microscópica, sí, pero con efectos muy visibles. Y aquí aparece la primera pregunta. ¿Qué hacen exactamente las levaduras? ¿Qué ocurre para que una masa cambie de volumen, un mosto se convierta en vino o una bebida desarrolle aromas complejos? Para responder, tenemos que entrar de forma sencilla
en la biología de este pequeño motor gastronómico. La especie más conocida y probablemente la más importante en la historia de la alimentación es Saccharomyces cerevisiae, que aunque el nombre suene técnico, su presencia es muy cotidiana, está detrás del pan, de la cerveza y del vino. Podríamos decir que es una gran especialista en transformar azúcares y precisamente por eso se ha convertido en una aliada extraordinaria del ser humano. El proceso central es la fermentación. Dicho de forma resumida, cuando la levadura encuentra azúcar y las condiciones adecuadas de humedad, temperatura y tiempo, empieza a transformarlos. Como resultado produce dióxido de carbono, etanol y otras moléculas en cantidades menores. Ese dióxido de carbono es el gas que hace que una masa suba y se vuelva esponjosa. El etanol, por su parte, es fundamental en bebidas como la cerveza y el vino. Pero lo más interesante es que la historia no termina ahí. Junto al gas y al alcohol también aparecen compuestos aromáticos que influyen mucho más en el resultado final. Esto significa que la levadura no es simplemente una especie de inflador biológico. No se limita a hacer crecer una masa. También participa en la construcción del sabor, del aroma y, en cierto modo, de la personalidad de muchos alimentos. Cuando comemos un pan bien fermentado o percibimos notas afrutadas o tostados en una bebida, estamos percibiendo también, aunque no lo pensemos, el trabajo de estos microorganismos. Aquí conviene distinguir entre levaduras comerciales y levaduras salvajes. Las comerciales se utilizan porque ofrecen regularidad, rapidez y control. Permiten resultados bastante previsibles. Sabemos más o menos cómo va a crecer una masa y cómo se va a comportar la fermentación. Las salvajes, en cambio, como las de la masa madre, forman parte de ecosistemas más complejos y a veces son menos uniformes, pero también pueden aportar sabores más profundos y una identidad más marcada. En otras palabras, unas ofrecen control y otras complejidad. Y esto nos lleva a una idea clave para toda la charla. Las levaduras no actúan solas, ni de manera abstracta. Su efecto depende del alimento, de la temperatura, del tiempo, del tipo de azúcar disponible, del entorno y también de las decisiones humanas. Por eso, hablar de levaduras es hablar al mismo tiempo de biología, de cultura, de ciencia y de cocina. Y ahora podemos pasar de la teoría a la mesa, porque las levaduras no son un tema de laboratorio o de historia, están presentes en lo que compramos, cocinamos, compartimos y celebramos cada día. La pregunta ahora es muy directa. ¿Cómo se traduce todo esto en lo que comemos y bebemos? Porque una cosa es saber que la levadura fermenta y otra muy distinta es comprender hasta qué punto ese proceso ha modelado nuestra alimentación cotidiana. Empecemos por el pan, el ejemplo más claro y cercano. Solemos decir que la levadura sirve para hacer que la masa suba. Y sí, eso es verdad. El gas que libera durante la fermentación queda atrapado en la masa
y genera una estructura aireada que luego reconocemos en la miga. Gracias a eso el pan se vuelve más ligero, más esponjoso y más agradable de comer. Pero si nos quedamos solo con esa idea, no podemos, nos perdemos una gran parte de la historia. La fermentación también cambia el sabor y el aroma del pan. Un pan que ha tenido tiempo para fermentar desarrolla matices que no aparecen en una elaboración apresurada. Cambia la complejidad aromática, cambia la sensación en boca y cambia incluso la experiencia del alimento. Por eso no sabe igual un pan de fermentación rápida que un pan trabajado con reposos largos. Y esa diferencia no es solo una cuestión artesanal o romántica, tiene una base biológica muy real. Además, en fermentaciones largas pueden producirse cambios que favorecen el aprovechamiento de algunos minerales, como el hierro o el zinc. Es decir, la fermentación no solo transforma la masa desde fuera, en su volumen o su textura, también puede transformarla desde dentro, haciendo el alimento más interesante desde el punto de vista digestivo y nutricional. Por eso, cuando hablamos de pan, no hablamos solo de harina, de agua y de calor. Hablamos también de tiempo, de microorganismos y de una colaboración silenciosa entre la materia prima y la vida microscópica. Si pasamos del pan a las bebidas, el papel de las levaduras sigue siendo decisivo. Aunque se expresa de otra manera, en la cerveza y en el vino, por ejemplo, las levaduras transforman los azúcares en alcohol. Pero sería un error pensar que su función termina ahí. También generan compuestos aromáticos que definen buena parte del carácter de la bebida. En otras palabras, no solo producen alcohol, también ayudan a producir identidad sensorial. Por eso, los vinos elaborados a partir de uvas parecidas pueden ofrecer perfiles diferentes y por eso en cerveza la elección de la levadura influye tanto en el resultado final. Algunas favorecen notas afrutadas, otras perfiles más secos, otras matices más especiados o fermentativos. Lo que muchas veces describimos como la personalidad de una bebida está muy ligado a decisiones microbiológicas. Y aquí aparece otra tendencia muy interesante, el renovado interés por bebidas fermentados como la kombucha o el kéfir de agua. En estos productos la fermentación ya no se percibe como una técnica antigua de transformación, sino también como un símbolo de curiosidad culinaria, de cocina casera y en muchos casos de búsqueda de bienestar. Así que las levaduras no pertenecen solo al pasado, también forman parte de hábitos muy actuales y de una nueva sensibilidad hacia los alimentos transformados por procesos vivos. El sabor umami y la cocina actual es otra faceta de las levaduras, que muchas veces pasa desapercibida, y es su relación con el sabor umami. Los extractos de levadura se utilizan para potenciar el sabor de forma natural y para aportar gran profundidad gustativa. Esto se aprecia especialmente en caldos, salsas, productos vegetales y elaboraciones que buscan una sensación sabrosa, redonda y persistente. Esto resulta especialmente interesante en la cocina vegana y vegetariana, donde a menudo se buscan ingredientes capaces de aportar complejidad y plenitud en boca, sin recurrir a productos de origen animal. La levadura nutricional, por ejemplo, se ha vuelto muy popular precisamente por este perfil tostado, intenso y profundamente sabroso. De este modo, las levaduras no solo intervienen en procesos clásicos como el del pan y el del vino, también participan en la gastronomía contemporánea
en el diseño de nuevos productos y en la búsqueda de sabores que responden a cambios culturales y dietéticos. Si observamos la gastronomía contemporánea, vemos que la fermentación ya no se entiende solo como una técnica antigua de conservación, se ha convertido en una herramienta creativa y en un puente entre tradición e innovación. Y si avanzamos un poco más, aparece otra cuestión importante. No todas las levaduras cumplen la misma función y no todas deben entenderse del mismo modo. Aquí entramos en un terreno especialmente sensible, porque hablamos de nutrición, de salud y también de ciertos malentendidos bastante frecuentes. En primer lugar, conviene distinguir entre la levadura activa y la levadura nutricional. La levadura activa es la que fermenta, la que utilizamos para transformar masas o bebidas. La levadura, la levadura nutricional, en cambio, está desactivada y se consume como alimento. Parece una diferencia técnica, pero es importante para no confundir usos culinarios con usos dietéticos. La levadura nutricional se valora por su aporte de proteínas, fibras, vitaminas del grupo B y por eso ha encontrado un lugar importante en ciertos patrones alimentarios, especialmente en dietas veganas, donde además aporta sabor y versatilidad. Junto a esto, en los últimos años ha crecido mucho el interés por la relación entre alimentos fermentados y salud intestinal. La palabra microbioma ha entrado con fuerza en la conversación pública y eso ha despertado el entusiasmo comprensible. Ahora bien, aquí conviene ser prudentes. El interés científico existe, pero no todo lo fermentado es automáticamente milagroso, ni todas las afirmaciones que circulan tienen el mismo respaldo. Esa prudencia también importa cuando hablamos de mitos. No es lo mismo consumir levadura cruda que levadura cocida o nutricional. Tampoco es correcto meter en el mismo saco todos los alimentos fermentados. Cada uno tiene sus particularidades y en nutrición los matices importan mucho. Lo que sí podemos afirmar con claridad es que las levaduras han ampliado nuestra manera de pensar la relación entre alimentación y salud. Nos obligan a ver que los alimentos no solo son conjuntos estáticos de nutrientes, sino también el resultado de procesos vivos. Y eso tiene algo muy valioso. Nos recuerda que comer no es solo ingerir sustancias, sino participar en una red compleja de transformaciones biológicas, culturales y tecnológicas. Y aquí la historia da un giro especialmente interesante, porque las levaduras no solo explican una parte importante de nuestro pasado alimentario, también pueden formar parte del futuro. Y hablar del futuro significa hablar de sostenibilidad, de innovación y de cómo alimentar mejor con recursos limitados. Uno de los campos más prometedores es el de las proteínas alternativas. Las levaduras y otros microorganismos ya se estudian como herramientas para producir ingredientes y alimentos con menor impacto ambiental que algunas fuentes tradicionales. No significa que vayan a sustituir de inmediato a lo que conocemos, pero sí abren posibilidades muy relevantes. A esto se suma su potencial dentro de modelos de economía circular. La fermentación puede ayudar a reaprovechar subproductos, reproducir desperdicios, reducirlos y aprovechar mejor recursos que antes se infrautilizaban. Y eso es importante porque el futuro de la alimentación no depende solo de producir más, sino también de producir mejor. En ese sentido, las levaduras representan algo más que una herramienta técnica. Nos recuerdan que la innovación
no siempre consiste en inventar algo completamente nuevo. A veces consiste en comprender mejor procesos muy antiguos y ponerlos al servicio de desafíos actuales. Quizá esa sea una de las lecciones más sugerentes de todo este recorrido. El futuro de la alimentación no siempre depende de mirar más lejos, sino de mirar mejor. Y así llegamos a la conclusión, a la idea central de toda charla. Cuanto más entendemos a las levaduras, más comprendemos hasta qué punto lo invisible también alimenta nuestra vida cotidiana. A veces pensamos que la alimentación es solo en términos de ingredientes visibles: harina, uvas, cereales, frutas, agua. Pero esos ingredientes y el alimento final, entre ellos hay procesos, tiempos, formas de vida microscópica que cambian profundamente el resultado. Si tuviera que resumir esta conferencia en una sola idea, diría esto: las levaduras son pequeñas, invisibles y silenciosas, pero su impacto es enorme. Transforman alimentos, construyen sabores, enriquecen tradiciones y nos ofrecen pistas para pensar en una alimentación más sostenible. Y además nos enseñan algo que va más allá de la cocina. Muchas de las fuerzas más decisivas de la vida no son espectaculares a simple vista. No hacen ruido, no ocupan el centro de la escena y, sin embargo, cambian el mundo. Por eso, la próxima vez que vean crecer una masa, huelan un pan recién hecho, prueben un alimento fermentado o levanten una copa, quizás recuerden que detrás de ese instante cotidiano hay una antigua colaboración entre la humanidad y el mundo microscópico. Muchísimas gracias. Y si les parece, podemos abrir un turno de preguntas y conversar sobre cualquier tema. Bueno, pues yo creo que la charla bien merecía la pena escucharla, porque creo que hemos podido ver una cantidad de cosas que hacen por nosotros esos microorganismos y que muchas veces no somos capaces de darnos cuenta ni de valorar. Siempre estamos acostumbrados en este caso, cuando hablamos del recurso micológico, del reino fungi, a hablar de setas macroscópicas, de lo buenas que están en los platos que elaboran los cocineros, pero no estamos muchas veces, no tenemos la consciencia de la importancia que tienen en nuestra vida diaria, en nuestra alimentación, y creo que Jorge nos lo ha mostrado perfectamente. Ayer tuvimos también una charla muy curiosa porque Antonio García habló sobre precisamente la importancia de los hongos en las selvas centroafricanas, sobre todo en la zona de Guinea, que conocéis tanto Isabela como tú perfectamente, y la importancia que tenían sobre la evolución y el desarrollo en las selvas, y también la relación que tenían en la evolución humana. Y también nos abrió muchísimo la mente el darnos cuenta de que no son solo especies que tenemos presente en nuestros bosques de la provincia de Soria o en España, que no solo es la relación típica de una seta que micorriza con un árbol o una planta para poder beneficiarse, sino un montón de aspectos de ecosistemas en los que tenemos esas especies micológicas. Y también nos has abierto lo que has dicho perfectamente en la charla, que es lo que hoy en día se está poniendo en boca de todos, que es la microbiota, el microbioma, que es un ecosistema propio, que decía además también, coincidiendo contigo, Antonio, que era que somos un conjunto de ecosistemas. Nosotros somos un montón, o somos un ecosistema propio, porque al final en ese ecosistema convivimos no solo lo que es la especie humana, sino un montón de especies
dentro de nosotros, ya sea en el interior de nuestro tracto digestivo o en la superficie de nuestra propia piel, y eso es muy importante, que nos consideremos como ecosistema, porque al final también nos daremos cuenta de que nosotros por nuestra cuenta no sobrevivimos, sino que vivimos de manera relacional con un montón de especies más. A mí me ha gustado mucho en ese sentido, porque nos abre mucho más la mente a pensar que no somos el ombligo del universo y que sin nuestra relación continua con otras especies, al final no somos nada. Esto es así, son las relaciones interespecies las que hacen que podamos convivir y poder desarrollarnos hacia un lado o hacia otro. Así que sí que, por favor, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, pues que lo podáis lanzar. Y si no os apetece aquí, pues bueno, pues luego conversar tranquilamente de forma distendida con Jorge e Isabela. Y sobre todo quiero que le demos otro aplauso, porque yo creo que hay que agradecer infinitamente la presencia de él aquí, y sobre todo pues contar con fortalecerle con nuestro aplauso y con nuestros ánimos. Pues para eso, para reforzar la salud de todos y sobre todo que podamos contar muchos años contigo, ¿de acuerdo? Venga, pues nada, nos despedimos de él. Muchísimas gracias.